Glass y a otros implicados en este caso. Y la pregunta que un poco debemos reflexionar es qué incidencia tiene esta resolución de los jueces respecto a la condena de Jorge Glass, ¿no? En relación, primero, a la reputación de la justicia en el país, por un lado; segundo, en el valor de la estructura del poder en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y tercero, el empoderamiento de los ciudadanos socialmente y políticamente respecto a calificar, como lo ha calificado el presidente Lenín Moreno, ¿no?, de que jamás se imaginó que hubiera tanta corrupción en el gobierno pasado. Moreno ha expresado, para configurar estas expresiones, valga la redundancia, que está espeluznado de la corrupción galopante en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Buenos días y bienvenido, doctor Byron López. Muy buenos días, señoras y señores. Yo entiendo que hay un hecho histórico trascendental en la vida del país. Es este juicio penal y las consecuencias que de él se están derivando. Digo histórico porque desde que yo tengo uso de razón, que son algunos años, no ha habido en las páginas de la historia ecuatoriana un vicepresidente preso por delitos de corrupción y ahora condenado por la justicia luego del debido proceso como consecuencia de esos actos de corrupción. Esto es un hecho histórico. Como histórico también es que el vicepresidente no haya tenido la suficiente entereza para retirarse de las funciones que desempeña, que ahorita no tiene ninguna, porque el presidente de la República le quitó las funciones basándose en la Constitución de la República. Es un vicepresidente sin funciones, que luego de estar preso dijo que estaba tomando vacaciones. Primera vez que oigo que una persona toma vacaciones para estar presa. Y todo esto significa una falta de ética, de moral y de personalidad en los funcionarios, y más aún tratando de un vicepresidente. Todo eso es histórico y ahora somos nosotros actores. La historia, cuando juzgue estos actos, sabrá colocar a estos personajes en su sitio correspondiente. Se desenvuelve el proceso con todas las circunstancias propias de un juicio de esta naturaleza y concluye determinando responsabilidad penal en contra del vicepresidente, de su tío y de 8 o 9 personas más, por el tipo de delito denominado asociación ilícita. En alguna conversación anterior que tuve aquí en este programa, me permití explicar qué es la asociación ilícita, y voy a hacerlo ahora muy sucintamente por el tiempo del que dispongo. El delito de asociación ilícita consiste, como su nombre lo dice, en la reunión de 2 o más personas que se reúnen o se asocian con el propósito ilícito de cometer alguna infracción. Es decir, que la asociación ilícita es un delito, como llama la doctrina penal, un delito medio, que persigue un fin, un delito fin. Nos asociamos aquí los 3 para cometer el delito de robo, de asesinato, de violación, donde estamos asociando ilícitamente para cometer algún otro delito. Por lo tanto, ahora solamente están juzgados ya por la ley ecuatoriana por el delito de asociación ilícita. Pero en la sentencia se dice claramente que como consecuencia de este resultado final se condena por asociación ilícita y dispone la sentencia que el fiscal general de la Nación inmediatamente inicie las investigaciones previas correspondientes, porque de la asociación ilícita por la que están condenados han surgido delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, influencia de delitos. Son 8 en total. Etcétera, algunos delitos más. 8. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Y ya lo dijo cuando intervino en la audiencia, que él ya había iniciado por este tipo de delitos las indagaciones previas correspondientes. Es decir, que hay en camino ya una serie de investigaciones previas que van a determinar posteriormente responsabilidades penales, ya no por asociación ilícita, sino por peculado, por cohecho, enriquecimiento ilícito, etc. Y este sí es un hecho histórico que también debe ser destacado.
Por lo tanto, lo que pide la ciudadanía, y lo hacemos a través de este programa, de esta interesante columna, es exigir a la justicia ecuatoriana que actúe con absoluta independencia, sin temor ni favor. Hay una conciencia nacional que está asustada, como dice el presidente actual, espeluznada por la serie de actos de corrupción cometidos en la última década. Y la sociedad no puede quedarse tranquila solamente con una sentencia por asociación ilícita. La consecuencia es esta, que quede claro, que de la asociación ilícita, que es un delito medio, se llega a un delito fin. Por eso que autores dicen no debe llamarse asociación ilícita, porque asociación es generalmente con caracteres lícitos. Aquí nos asociamos para conversar, y dicen ellos que debería llamarse agrupaciones ilícitas, porque hay asociación de empleados, asociación de trabajadores, asociación de locutores, de deportistas, asociaciones. Pero que la agrupación debería distinguirse de esta asociación cuando se trate de aspectos de carácter ilícitos. Esa es la trascendencia que tiene este juicio. Por otra parte, hay un hecho histórico jurisprudencial muy interesante. La intervención del doctor César Montúfar como acusador particular tiene una importancia especial dentro de este proceso. La ley determina que acusación particular la debe presentar la víctima. En el delito que se investiga y en los que vienen adelante, ¿quién es la víctima? El Estado, el pueblo ecuatoriano. Y entonces, con este criterio jurídico, el doctor Montúfar presentó una acusación particular que la tengo en mi poder, la he leído y es importante, invocando los derechos colectivos y difusos. Y en función de eso se respalda para presentar la acusación particular, él como ciudadano, pero sí entiéndose víctima como parte del pueblo e integrante del Estado ecuatoriano, víctima de la serie de delitos de corrupción. Hay columnistas y juristas que con justo criterio, porque yo respeto el criterio de todo el mundo, sostuvieron la tesis de que no era correcta esa acusación particular, que no cabía, porque en función de qué se presentaba Montúfar. Pero la aceptó el tribunal con este criterio de que él representa a la víctima. ¿Cuál es la trascendencia de esta situación? La víctima tiene derecho a reclamar lo que la ley llama la reparación integral, que es moral y es económica. Hay el criterio de que si no hay acusación particular, no cabe esa reparación. Y el acusador lo que busca es eso, la reparación integral, la económica y la moral. Cuando se separa la Procuraduría del Estado por el abandono de la acusación particular, que eso conocemos, se queda el Estado prácticamente sin acusación. Pero ya había intervenido en el transcurso del proceso, de la audiencia, y presentó las pruebas, así lo ha dicho el procurador, las pruebas necesarias. ¿Por qué trazaron los abogados? Es un tema a discutirse más adelante o en otro momento. La verdad es que está abandonada la acusación, pero ya presentó las pruebas entre las cuales pidió la reparación. Y en el supuesto caso de que esto no hubiera sucedido, hay un artículo en el procedimiento, en el Código Orgánico Integral Penal, que dispone que aunque no haya acusación particular, la víctima tiene pleno derecho para solicitar resarcimiento de perjuicios y la reparación integral. ¿Qué se gana con esto? Que el dinero tiene que ser devuelto. En este momento hablan de 33 millones de dólares como consecuencia del juicio por asociación ilícita. Pero en el momento que se establezca por peculado, cohecho, etcétera, etcétera, ese monto subirá a cifras astronómicas que tendrán que pagar las personas condenadas, y si no las pagan nunca, pues se van a la insolvencia y a la muerte civil que llama la ley. Esa es la trascendencia que tiene este proceso, que no está sino en la parte inicial. Lógicamente que de acuerdo con la ley, los procesados tienen derecho al recurso de apelación y más adelante al recurso de casación, pero yo entiendo que esto será ratificado en las instancias superiores porque el proceso está debidamente llevado. De lo que se conoce a través de la información de la prensa, de la intervención de los abogados en la audiencia, etcétera, existen pruebas fehacientes, contundentes, incontrovertibles de la comisión del delito. Por eso es que hay que aclarar aquí también algo para la audiencia que me hace el honor de escuchar. Causa risa que se diga, por ejemplo,
que no hay pruebas. Inicialmente decían, todavía no hay pruebas. ¿Con qué prueba me van a condenar? Yo soy inocente. Sí, señor, eres inocente. Toda persona, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria ejecutorial. La inocencia es un derecho constitucional garantizado por la Constitución y por los derechos internacionales, derecho internacional. Pero de ahí hay una diferencia notable entre lo que son presunciones o indicios graves a la prueba. La prueba en el procedimiento penal ecuatoriano se presenta en el momento de la audiencia de juicio. El tribunal ahí conoce las pruebas, que son los indicios tramitados a lo largo de la indagación o investigación previa y del etapa de instrucción de juicio, que se convierten en pruebas cuando se las presenta a conocimiento del tribunal penal, debidamente documentada, respaldada, de manera fehaciente. Ahí surge la prueba. El tribunal o juez que va a la audiencia penal no conoce el trámite procesal, no conoce qué hay. En ese momento le presenta a él todo el proceso. Él sabe que hay un juicio por tal delito, pero no conoce nada de lo que se ha tramitado hasta ese momento. Prácticamente entra ciego. Por eso un abogado que ejerza la defensa o la acusación debe convencer y no vencer. Un principio jurídico importante. El abogado tiene que convencer al tribunal y no vencer. Pero aquí se confunde vencer con convencer. Y se cree que convencen hablando cosas que no son del caso, ofendiéndole, parándose, insultando. Eso no es función de un abogado. Tiene que ir a convencer, es decir, con las pruebas que presenta, hacerle llegar al tribunal al convencimiento de que esa prueba tiene relación con el proceso, para que el juez o el tribunal vaya estudiando cada prueba y vaya formándose un criterio alrededor de lo que va a tener que sentenciar después. Cuando el tribunal, terminada la audiencia, toma un receso prudencial para poder analizar lo que ha pasado en la audiencia, ahí el juez, como dice Baltasar Garzón en su obra Libre de Temor, el juez debe actuar como esperamos que actúen ahora y siempre los jueces, quienes ejercemos la profesión de abogados con pasión, con amor a esta interesante profesión, siempre hemos pedido que los jueces sean probos, sean honestos, no sean genuflexos, no sean sumisos, no obedezcan órdenes de nada ni de nadie y que no le tengan miedo a nada ni a nadie. Y Garzón dice a Baltasar en la obra de él, cuando conversa con el hijo, y el hijo le dice, papá, ¿ya a ti no te ha dado miedo que te maten? ¿Tú has tenido juicios con los Zetas, con los terroristas aquí en España? Dice, no, yo me he basado para sentenciar en el proceso, en la sana crítica, en mi criterio jurídico, y una vez que tengo ese convencimiento, firmo la sentencia y me voy a dormir tranquilo. Así es como deberían actuar los jueces en todas las áreas, penal, civil, etc. Y eso es lo que le pedimos como abogados que somos a los jueces del Ecuador, que comprendan la trascendencia enorme que tiene administrar la justicia con independencia, con probidad, con honestidad, con ética. Este hecho le da la oportunidad a la justicia de reivindicar su reputación respecto a la administración de la justicia. Yo sí creo que creo que la gran oportunidad que se representa a todos los que administran justicia. Administrar justicia no es tan sencillo. Se necesita una vocación especial. No solamente el hecho de ser abogado y ser un brillante estudiante en la vida estudiantil, o un destacado profesional en la vida profesional. Eso demanda una vocación especial. Por eso en nuestras partes hay escuelas para jueces, que aquí también debería haber, para que vayan los abogados a prepararse para ser jueces. Eso es lo que necesitamos aquí. Yo sí creo con usted, Stalin, que es el momento oportuno que la justicia ecuatoriana enderece los pasos mal dados que ha tenido y que lo ha colocado en una situación sumamente difícil ante el criterio nacional. Ha dicho el expresidente Rafael Correa que se ha judicializado la política. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o con la vara que mides será medido. El que hierro mata, hierro muere. Una serie de dichos populares muy filosóficos son,
Él hizo que la justicia sea como está ahora, cuando dijo paladina y públicamente Que le meteré meta las manos de la justicia y la Correcto. metió. Ahora dígame una cosa. ¿Qué trascendencia tiene la delación en este caso? Porque el mayor porcentaje del aporte para la decisión final de los jueces se ha dado por delación. Primero, ¿qué trascendencia tiene la supraestructura, ¿no?, internacional, jurídica, constitucional? ¿No? Porque este proceso no viene de una investigación interna, viene de un elemento externo, de una investigación externa, que luego a través de las delaciones se concreta en los juicios que hoy conocemos. La delación tiene en algunos países el nombre de delación premiada. ¿Qué es esto? La persona que comete un delito de corrupción especialmente, y aquí se incluyen las mafias delictivas de narcolavado, de trata de personas, de corrupción como el de ahora, estos delitos tienen una organización estructural. Hay una cabeza que es la que dirige y hay un cuerpo que ejecuta. El tratadista Roxin habla del hombre de atrás, un tratadista penalista de primera calidad que le conocen los abogados de este país. Cuando él trata de estos temas siempre habla de que en una organización mafiosa, y así se llama todas estas organizaciones, siempre hay el hombre de atrás. Siempre hay un Rasputín. ¿Cuál es el hombre de atrás? El cerebro, el que manda maneja el poder y el que se queda oculto, porque le manda que haga tal delito y él no aparece. La tercera persona comete el delito porque le mandó el otro. Con este criterio, Brasil, entre otros países, institucionalizó la delación premiada. Y Obredech, el que está preso ahora, se acogió y él delató. Consensuado. La delación es una infidencia, ¿no es cierto? Una cosa que parece inmoral, que uno delate, pero aquí la ley lo hace con qué objeto, de que esa persona que sabe quién fue el jefe pueda decir, probando lógicamente, y se prueba, como consejo de eso, le rebajan la pena considerablemente. Claro, pero lo prueba la fiscalía, porque él puede decir... En el Ecuador la delación, que se llama, no tiene nombre de delación, sino Colaboración la cooperación eficaz, se practica en la etapa de la indagación previa. Correcto. Es decir, que el delator de la cooperación eficaz no lo puede hacer ante el juez en el momento que el proceso está en manos del juez, que durante todo el tiempo esté en manos del fiscal. Se compromete con un compromiso que firma, que él va a aportar con tales y tales cosas, que probará con tales y tales documentos, y si él lo hace ante el fiscal, yo robé porque él me mandó, yo maté porque él me dijo, y aquí está la prueba, cualquiera que ésta sea, y es una prueba legalmente admitida, esa persona tiene derecho a una rebaja como consecuencia de haber delatado. Ahí está la Aunque obligación tuya. aunque me olvide, sí. hay gente que opina que esto es atentatorio contra el principio de la no incriminación, porque un acusado tiene el derecho a mantener el silencio y la ley le impide que se autoincrimine. Claro. Pero con esto de la delación, él está autoincriminando. Está No, que reconociendo. está diciendo, Pero- yo fui el culpable, yo le entregué el dinero. Claro, él se Para decir, está se está incriminando, pero lo hace con este fin, Para que le rebajen la pena. para que rebajen la Pero pena. acá hay una pregunta, doctor. Sí. Mire, yo leí hace 3-4 días que un juez, dentro del mismo esquema de corrupción por el que estamos analizando, le dijo al fiscal, por favor, señor fiscal, demuéstreme con pruebas si usted ha hecho el contrato de la cooperación eficaz con fulano de tal acusado. Demuéstreme que efectivamente ocurrió esa cooperación para saber si efectivamente el delator merece que le bajen la pena. El fiscal está obligado a mostrarle al juez esa comprobación, esa documentación que diga que efectivamente el reo cooperó para que le rebajen la pena. Cuando él va a pedir la pena, que es el fiscal el que solicita al tribunal o al juez, y al referirse al caso de Roberto Acosta, no, Sí. tiene que decir, acuso a fulano de tal delito, que está tipificado en el artículo tal del Código del COI, y hago conocer al tribunal que él, luego de firmar el compromiso de cooperación eficaz con la fiscalía,
dijo que aportaría con los siguientes datos, A, B, C, D, y él efectivamente los ha aportado. Y en las pruebas que he presentado están esos documentos, las pruebas que dijo, lo cual hace ver que efectivamente él actuó respondiendo a la cooperación americana. Esa es la razón jurídica de este. Para terminar, doctor, y esto es una de las inquietudes que siempre nos queda. Después de esta providencia con esta sentencia, que todavía es sentencia, no es providencia. Perdón, es una sentencia. Hay diferencia. Sí. Después de esta sentencia, ¿qué posibilidad hay de que contra los que ya están sentenciados se abran nuevos juicios, nuevas figuras, nuevas investigaciones? En el caso concreto que estamos mencionando, la sentencia dice en sus resoluciones que, habiéndose establecido la asociación ilícita y determinadose que a consecuencia de esta asociación ilícita se han cometido delitos especulados, etcétera, la sentencia dispone que la Fiscalía de inmediato empiece la indagación previa para determinar la comisión de estos delitos. Y el fiscal general, cuando habló luego de la audiencia, dijo que él ya había iniciado indagaciones previas por estos delitos. Es decir, que aquí se abre un gran abanico para que se vaya a la investigación de peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, testaferrismo, todas esas cosas, delitos vinculados provenientes de la asociación Ya, ilícita. el expresidente Rafael Correa ha pedido que se lo investigue públicamente. De oficio puede iniciar una investigación la Fiscalía. Que se inicie, no, hay una disposición en el caso especulado que dice, y esto fue puesto malintencionadamente para el modesto modo de pensar, que dice que hasta tanto no haya un pronunciamiento de la Contraloría, no se puede, una barbaridad. Tal vez se demora 1000 años, entonces no puede haber la cuestión. Muy bien. Tiene que superarse ese pequeño inconveniente. Muchas gracias por vuestra sintonía, gracias a nuestro invitado, panelista del fin de semana, el doctor Byron López Castillo, lo que continúa en nuestra programación habitual.